Primero quiero aclarar que yo no estudio Derecho y en mi carrera todavía no llevo legislación, así es que lo que voy a decir creo que es muy diferente a lo que han dicho. Lo que pasa que yo quiero comentar por qué es tan difícil crear derechos en los animales si se puede partir de cosas que ya existen o que se han debatido. Por ejemplo, lo que decían en Argentina del orangután, y yo quería regresar un poco más atrás en la historia, en las 5 libertades de Bramble, que es algo que surgió en Inglaterra con el bienestar animal hace aproximadamente 60 o 70 años. No me acuerdo bien de ellas, igual estoy nervioso, voy a sacar mi acordeón. Pero bueno, dice: el bienestar animal también tiene diferentes componentes y las 5 libertades ofrecen un resumen de los 5 componentes principales, que son: los animales deben de tener 5 libertades: libres de hambre y sed, libres de incomodidad, libres de dolor, lesión y enfermedad, libres para expresar un comportamiento normal y libres de miedo y angustia. Entonces, bueno, si existen estas libertades, si existe ya el bienestar animal, la bioética, cuestiones de etología, ¿por qué es tan difícil partir de ahí y ponernos de acuerdo? Y luego también quería comentar que eso de que los animalistas y los ambientalistas y tal vez hasta los médicos veterinarios o los abogados o todos en general parten de puntos diferentes. ¿Por qué no se busca algo como ahora? Bueno, yo estudio medicina veterinaria, ahora hay una idea que es una sola medicina, una sola salud, y ahí es algo parecido, porque usted quiere ir al nutriólogo y el nutriólogo le dice algo, pero el médico le dice otra cosa, pero el psicólogo le dice otra cosa, y todos le dicen algo distinto, entonces no hay una conexión cuando es una sola salud. Entonces, ¿por qué no se busca que en vez de que cada quien camine por su lado, todos busquemos ese solo objetivo y dejemos de estar peleándonos en cosas que son hasta vanas, yo creo, y mejor busquemos el objetivo final, ¿no? Bueno, es lo que quería comentar y no sé qué piense al respecto. Bueno, son prácticamente 2 preguntas, ¿no? A ver, de manera muy concreta, ¿por qué es tan difícil asignar derechos a los animales, ¿no? Si se habla de estas libertades, etcétera. La respuesta jurídica es la siguiente: cuando los abogados empezamos a pensar, filósofos abogados, queríamos encontrar al ser que tuviera la calidad moral de ser. A ver, ¿quién tiene la cualidad moral? Una planta, una pared, ¿quién tiene la cualidad moral? ¿Qué significa la cualidad moral? Pues el que puede tener derechos y obligaciones. Y durante muchos años se dijo, el único ser que tiene la cualidad moral es el ser humano. Como se ha repetido tantas veces que el único que es moralmente aceptado, el que tiene el estatus moral, es el ser humano, es tan difícil meter a otras entes o seres que no sean humanos con esa cualidad. Entonces es un tema filosófico cuya pregunta no es tramposa, pero la respuesta es excluyente. Está correcto que nos preguntemos los abogados, porque también lo hacemos, quién es el sujeto que tiene la calidad moral, quiénes tenemos la moral. Eso está muy bien, pero el problema viene la respuesta, nada más nosotros, nada más los seres humanos. Entonces hay respuestas, no, mira, sí, los seres humanos, pero también puede ser la muy nutritiva Coca-Cola, la muy nutritiva McDonald's, etcétera, ¿no? O la nación, por ejemplo, ¿no? Que es conjunto de seres humanos, entre otras cosas. Entonces creo que nada más filósofos y juristas no deberíamos de rompernos el cerebro. Es muy fácil. A ver, ¿quién tiene la calidad moral para tener derechos y o obligaciones? Siempre hemos dicho que el sujeto de derecho. Bueno, ¿quién es el sujeto de derecho? No, pues nada más las personas. ¿Y quiénes son las personas? ¿Y quién es más, además de las personas? ¿Puede haber alguien más? Sí. Bueno, pues ahí lo metes y ya. Dicho de otra manera, lo que necesitamos hacer desde el punto de vista del derecho es otorgar la calidad moral a los animales, verlos a ellos como nosotros moralmente, y entonces así justificas. Pero vienen todos los problemas, a los moscos también. Podemos hacer excepciones, ¿no? Las ratas podemos exceptuarlas por ciertas cuestiones,
pero a los moscos y a los gusanos y a las abejas. Entonces empieza una serie de situaciones muy complicadas. Pero tiene que ver con esa pregunta. La dificultad es porque no queremos darle estatus moral a los animales como si se los hemos dado al individuo o al conjunto de individuos. Ahí está, esa es la cuestión que yo hasta el momento es lo que he encontrado, ¿no? Que podría tratar de resumir. La segunda pregunta es lo de una sola salud. Sí, el ejemplo, si lo entendí bien, me recuerda a cuando uno empieza a estar mal de salud. Y entonces vas al hospital y te presentan al nefrólogo, que yo le llamo riñonero, es el que ve los riñones, ¿no? Entonces el riñonero te dice una cosa, ¿no? Pero sigues estando mal, entonces te meten al angiólogo, y el angiólogo te dice otra cosa que puede luchar contra lo que te dijo el riñonero. Y luego viene el cardiólogo, y entonces el paciente es uno. Usted decía, la salud es una, pues sí, el paciente es uno, pero hay tantas especialidades que cada quien. Por eso los médicos generales serán tan sabios, porque el médico general te puede dar una radiografía general, pero como ha habido especialidades, pues entonces se vuelve más complicado. Y es lo que nos está pasando. Entre más éticas hay, entre más subdivisiones, cada vez va a ser más difícil encontrar al médico general que nos permita tener una ética más o menos unida, o digámoslo así, unificada, para no estar, en efecto, con muchas posturas. Están dadas las condiciones institucionales para hacerlo. A ver, en principio estamos en una época política en donde supuestamente va a haber mucho diálogo, ¿no? Va a haber mucha participación. Entonces, si se abre el gobierno, los gobiernos federales o estatales, donde pueda haber mayor recepción, pues entonces hay esa oportunidad de diálogo, ¿no? La segunda, están dadas las condiciones institucionales porque hay muchas universidades y hay muchos investigadores que creemos en la interdisciplina y en la multidisciplina. Yo encantado de sentarme con psicólogos, médicos, etcétera, ¿no? Y de hecho eso es lo que hago, el derecho ambiental. Entonces, sí está, hay que impulsarlo, hay que darle un poco de sentido y tomar en serio los debates. Número 6. Gracias. ¿Aconseja una estrategia o una vía jurídica recomendable y asequible para la consideración de los animales como sujetos de derecho? Y de existir, ¿serían necesarias etapas en las que se excluya algunos animales, refiriéndome a los animales explotados para consumo humano, animales llamados de granja? Gracias. Parte de la respuesta está aquí desde el punto de vista conceptual. Claro, lo que les comenté es para fines didácticos, un poco de proceso y enseñanza, ¿no? Si me contratara Carlos Slim para hacer el enunciado jurídico, le cobraría 20 millones de pesos y le haría el enunciado como tal, en la estrategia. Esto conceptualmente puesto en derecho. La estrategia, creo yo, que se debe hacer es no personificarlos, ¿eh? Yo no me metería con la persona. Yo jamás diría, no, que sean unas personas, que vamos a ser persona humana, no, porque entonces no. Pero si mi estrategia es utilizar la voz sujeto de consideración moral, ser sintiente, ser orgánico, ser viviente, ser tal, sería pues, ser vivo, o como decía por ahí un gran intelectual, sujeto de una vida, ¿no? Ya saben a quién me refiero. Entonces, puede ser eso, esos términos, esa sería mi estrategia, sujeto. O para ponerlo en términos de latinajos, subjectum y así, impresionas a 2 o 3 y si quedan de veras, ¿sí? Subjectum juris, o sea, el sujeto de derecho, y dejamos en paz a las personas. Esa sería la estrategia fundamental, y redactarlo. Retomaría algunos de los ejemplos que establecí, sobre todo de la Constitución y de la propia ley de la Constitución de la Ciudad de México y de la ley de López Obrador de los animales, donde se puede retomar eso. Entonces ese sería mi consejo, ¿eh? Sé que me voy a echar en contra a varios abogados animalistas que han estado proponiendo el concepto persona,
les va a caer bien, con suerte ya nunca me invitan a dar pláticas o congresos, pero jurídicamente yo creo que esa es la salida. Entonces esa sería la estrategia. Y ahorita mi duda o la inquietud que surge en mí a nivel estratégico es saber si esta protección nos va a llevar a un punto en el que sí se va a poder jurídicamente hablar de la violencia, o si la protección está reforzando la idea de bien y fuerte y en nada sirve finalmente señor podemos reducir el sufrimiento de los animales es más posible, pero la estrategia jurídica. Mira, mi opinión personal te va a gustar, creo que vas a estar muy feliz por lo que te voy a decir, porque yo creo que sí, eso relacionado a la pregunta de las etapas, sí, claro. El reconocimiento de derechos o la mejor protección a seres va por etapas, es paulatina, con el paso de los años, décadas, milenios. Y hay muchos ejemplos, hasta suena tonto, ¿no? Quizás hace 60 años las mujeres no tenían derecho al voto y eran consideradas ni siquiera como verdaderos sujetos, ¿no? Bueno, 60 no, un poquito más, 70, ¿no? O los esclavos hace muchos años. Entonces es paulatino y sí es por etapas. Estamos enfrascados. Ahí es donde yo creo que, ahorita que me dices que están haciendo eso, ustedes deberían de, si quieren, acercarse a algunos abogados que tocamos el tema, porque nosotros estamos conscientes que hay 2 o 3 tipos de animales, vamos a llamar tipos, que les va a llegar muy tarde la idea del sujeto. Es decir, es muy fácil proteger a la ballena gris, es muy fácil proteger a la mariposa monarca, como si fuera la más bella de las mariposas. Hay otras mariposas que están bellísimas más que la monarca, pero es emblemática, etc., ¿no? Y hay razones ecosistémicas para creer, pero con los animales que nos comemos, los animales que se utilizan, es muchísimo más difícil porque hay que construir. Pero una de las cosas que estamos viendo con buenos ojos es el cambio climático, paradójicamente para lo que tú estás diciendo, porque cambio climático y animales están teniendo efectos reciprocantes o recíprocos. El animal produce cambio climático, los animales, vacas, etcétera, pero al mismo tiempo el cambio climático los está afectando a ellos y a nosotros. Entonces yo creo que parte del golpecito que a ustedes les va a ayudar mucho es curiosamente el cambio climático, y de ahí la importancia que se acerquen a los ambientalistas. Nosotros tenemos que hacerles ver a ustedes que en efecto el cambio climático está tan bien posicionado a nivel internacional que vamos hacia allá. De todas maneras, no hay que preocuparnos, nadie va a detener realmente el cambio climático, va a ser difícil, pero sí podemos entenderlo más, y si queremos mitigar, pues entonces se debe de reorientar cierto tipo de consumos. El problema es, nuevamente, por donde empezamos, ¿no? Es por etapas. Ya empezamos con algunas especies, ya empezamos con el ente colectivo, que es el ecosistema, son las especies silvestres, es la fauna, son las especies que están en tal reserva, en área natural protegida, etcétera, porque siempre la protección de especies silvestres será más fácil que las especies domésticas, ¿no? Pero es por pasos, es por etapas. Va a llegar, no sé cuántas décadas, pero yo creo que sí va a llegar, ¿sí?